lo que yo hice fue buscar la palabra griega. Pero no renuncié. Ya, sí. Porque lo que tú estás diciendo Tiene para mí... más lógica, sí. Lo que yo hice, busqué la palabra pobre en griego. Y la palabra pobre en griego significa pordiosero, básicamente. Aunque no es esa palabra, pero la idea es que no tienes para comer. ¿Ya? Ni siquiera eso, ¿ya? Ni para comer. Entonces depende de lo que te den. Busco esta palabra en la Septuaginta. ¿Ya? Pero ¿por qué los pobres? ¿Qué tiene que ver Es Dios que, con los pobres? es que la idea... espérate. ¿Quién está hablando a sus pobres? Sí, pero es que ahí viene el cuento. ¿Por qué los pobres? Un pobre puede ser malo, no merecer. No, pero es que ahí va el cuento. No es el centro el pobre. El centro es la misericordia de Dios y la justicia de Él. Desde esa mirada tienes que mirarla. No desde la mirada del pobre, no centrarte en el pobre, sino que aquí otra vez vuelve a ser el centro Dios, su justicia, su misericordia, su fidelidad. Y desde esa mirada yo te puedo decir, es pobre, ¿ya? Pero es pobre en el sentido de que él está clamando justicia, y que la justicia se manifieste, la justicia de Dios. En ese sentido es pobre. Pero si te centráis en el pobre... Pero, claro, deberían estar clamando espiritualmente eso, porque no necesariamente lo están clamando. Pero espérate, pero también tenéis que asumir esto. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea dice, nosotros somos ricos. Pero el Señor Jesucristo le dice, ustedes son unos miserables. Pero no les dice pobres, les dice miserables. ¿Por qué son miserables? Porque creen tener y lo que tienen no les sirve para nada, ustedes son miserables. Y más encima, pero estos no, estos miran a Dios y se dan cuenta de que los humanos, en el mundo de los humanos, no encuentran nada para satisfacer su necesidad. Y la única opción de satisfacción de necesidad, de consuelo, después va a aparecer, es Dios, y que su justicia se manifieste. Un rey clamando como pobre, Señor, yo soy pobre. Un rey David, pero ¿cómo diciendo pobre David? No, es que se compara en base a Dios, ¿ya? Y en base a Dios él tiene que decir, Señor, ¿sabes qué? Yo soy pobre. Si te centráis en compararnos unos con otros, tú te podrías decir, te comparáis con cualquiera de los demás. Usted ahora que tiene una pensión y un sueldo extra, puede compararse con otro y decir, no, en realidad no soy pobre yo. No, esa no es la comparación. La comparación es con Dios. Y en la comparación con Dios yo digo, estamos mal, Domingo, somos pobres. ¿Ya? Y ahí el Señor dice, un minuto, bienaventurados los pobres, los que lograron ese ejercicio en que el centro no era el pobre, sino la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Ok, pareciera que fuera esa la idea. Por eso le agregan espíritu, porque no hemos de comparar con un Dios que es espíritu. El centro no es el pobre. ¿Ya? El centro es Dios. Exacto. Y como yo miro a Dios, primero lo miro a Él, después me miro yo y digo, ¡oh! Soy un pobre. Entonces, como soy pobre y asumo mi necesidad, el Señor Jesucristo me devuelve ahora esto y me dice, de ustedes es el reino. El reino que se va a manifestar ¿cuándo? Cuando resucite. ¿Ya? Y es de ustedes. El reino está cerca, el reino todavía no se ha revelado. El reino se va a revelar y cuando se revele es de ustedes, los pobres. ¿Ya? Es súper sencillo. ¿Ya? Pero si te centras la mirada en el pobre y empiezas a elucubrar sobre los pobres, te olvidas del rico.
Y te olvidas de quién es el dueño del oro y de la plata, Dios. Solamente, pero no es entonces una comparación en quién tiene más dinero. No existe aquí eso. ¿Ya? Sino, ¿quién es el rico aquí? Dios. Eres pobre tú entonces. Y más encima, pobre en justicia. Bueno, de estos pobres, cuando se manifiesta el reino, anhelantes de justicia, de ellos es. ¿Ya? Pero si te comparas, yo tengo más que tú, y yo soy mejor que tú, no eres pobre en espíritu, eres un miserable. Esa es la idea. Ahora, vuelvo a decir, está en el contexto de el reino se ha acercado, el reino no se ha revelado. Las predicaciones de Hechos ya jamás dicen el reino está cercano o se ha acercado. En ninguna oportunidad ya en los Hechos el reino se ha acercado. Ahora hablan del reino como un hecho revelado, porque el reino se reveló cuando Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Después dice, dichosos los que lloran. Ok, la misma idea. La razón del llanto, en Génesis, 5 oportunidades, siempre es la muerte. ¿Bien? En Éxodo, la razón del llanto es porque el pueblo, cuando decide adorar, a hacer un becerro de oro y adorar el becerro de oro, Dios después le dice, ¿sabes qué? No voy a ir con ustedes, voy a ir mi ángel. Y el pueblo llora delante de Dios porque Dios ya no va con ellos. Y después lloran de nuevo cuando, creo que es Deuteronomio o Números, no recuerdo ahora, pero lloran de nuevo. Estoy hablando de la palabra llorar que aparece en griego, ¿ya? Y en el griego traducido a la Septuaginta. Lloran de nuevo cuando Dios les dice, ustedes no van a entrar al pueblo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, sus hijos van a entrar. Ahí el pueblo vuelve a llorar. Ok, están los que lloran. Pero está el que consuela. Y otra vez el centro es decir, tú eres mi consolador, tú eres el que consuela. Señor, mira todo mi dolor. No, mi centro no es mi dolor, Señor, eres tú el consolador. ¿Quiénes son los que lloran? Particularmente los que lloran delante de Dios. Como dije el otro día, no los que se quejan, sino los que lloran delante de Dios y son consolados. Se es consolado porque hay un consolador que consuela. Y el centro pasa a ser, si Dios te dice, fíjate, yo soy un consolador, y tú dices, yo no necesito. ¿De quién estás hablando? Con todo lo que has sufrido, con todo lo mal que se pasa en esta vida, con todas las situaciones difíciles de otros. Es que a mí no me ha pasado nada. ¿Tampoco amas al otro que le ha pasado tantas cosas que no eres capaz de llorar y por el dolor del otro? Lo que ha sufrido nuestro país, lo que han sufrido otros países, ¿estás indolente? Llorar en la presencia de Dios implica asumir que Él es nuestro consolador, que nos consuela. Asumir el Dios de consuelo, el Dios de toda consolación, dice Pablo. El que asume que Dios es Dios de consolación es que ha entendido que su lloro es delante de Él. Entonces, otra vez viene el cuento de la fe a trabajar. Yo miro a Dios y el centro es Dios. Y ahora Dios se me presenta como el Dios de toda consolación. Sea el Dios de toda consolación y yo miro con fe ese hecho, la lógica situación es mi llanto delante de su presencia. La respuesta en fe delante del Dios que se llama Dios de toda consolación es mi llanto. Y como resultado de mi llanto, Él me consuela. Pero primero empezó el cuento centrándome en mirar a Dios como el Dios de consuelo. Dios pasa a ser ahora el centro. ¿Ya? No el consolado, sino que pasa por el Dios de toda consolación. Y como yo miro al Dios de toda consolación, yo lloro en su brazo. Y al llorar en su brazo, yo recibo consuelo. ¿Ya?
Es así. No es el que llora el centro. Como la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, nosotros hasta el nombre le hemos dado que el centro es el hijo pródigo. Pero en realidad el centro de la parábola es el padre. Exacto. Y entonces lo mismo, aquí el centro de este versículo no es el consolado, es el consolador. Si yo miro con ojos de fe a Dios consolador y lo veo, mi resultado lógico y natural es mi llanto. Y eso tiene como respuesta, como yo he visto al Dios que consuela, tiene mi consuelo. Lo mismo ocurre después, fíjense. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Perdón, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Tú sabes que tienes como herencia la tierra? Ok, porque humilde tú eres. ¿Por qué humilde? Otra vez, veamos. Veamos otra vez. ¿Debajo de los pies de quién estás? Del Dios Todopoderoso. Ok, yo no soy Dios. Él es Dios. Dios es Dios y Dios fiel. Cuando yo soy capaz de contemplar, por lo que Él me dio, esa capacidad de contemplar aquello y me someto a aquello, el resultado es humildad en mi vida. ¿Ya? El humilde es aquel que es capaz de contemplar al otro, que en este otro sería Dios. ¿Y cómo lo contempla? Otra vez por la fe. Yo quedo admirado por Dios. Digo, wow, lo vi. Me tiro al suelo como Isaías, siendo hombre que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y yo, hombre de labios inmundos, he visto al Dios, al Todopoderoso, al suelo. ¿Ya? ¿Pero por qué esa respuesta de humildad? La respuesta de humildad es porque he contemplado al Dios Todopoderoso. Y como he contemplado al Dios Todopoderoso, yo al suelo me voy. Como he escuchado a Dios, Dios ha permitido que yo lo escuche, al suelo me voy. Y como resultado de aquello, es que la tierra me es prometida como heredad. ¿Y desde cuándo tengo esa herencia? La tierra ya es nuestra, hermanos. Él la ha prometido como herencia. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo resucitó. ¿Ya? Y esto que están haciendo esta gente es como decir, un minuto, esta tierra no es de ustedes, es nuestra. Es nuestra. Es de los justos, de sus hijos, de los humildes, de los que lloran, de los pobres, de los que se han asumido como tal. Continúa. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es un texto genial. ¿Cuándo somos saciados cuando la justicia se revela? Cuando a mis ojos se reveló la justicia y ante la justicia revelada yo respondí con fe, justicia saciada. ¿Cuándo se reveló la justicia? En la resurrección de Cristo entre los muertos. Es reiteradamente, es como diciéndole una y otra vez. Pero el centro es la justicia revelada, o el Dios de justicia que revela su justicia. El centro es el Dios Todopoderoso. El centro es el Dios de toda consolación. El centro es el Dios y la justicia de ese Dios. Fíjense, después dice, dichosos los compasivos. La otra versión dice, los misericordiosos, porque serán tratados con compasión, con misericordia. Ahora, a mí me parece genial esto, que esté arriba en el versículo 6, la justicia, y en el versículo 7 esté la misericordia. Porque justicia y misericordia van de la mano. Fíjate, es tan así que yo puedo intercambiar y decir, dichosos los que tienen, el versículo 6, hambre y sed de misericordia. Hambre y sed de misericordia, porque serán saciados. Y puedo decir en el versículo 7, dichosos los misericordiosos, aquí dice compasivos, dichosos los que actúan en justicia o que hacen justicia, porque ellos serán tratados con justicia.
Porque la justicia la hemos definido como fidelidad a Dios, sus promesas, y misericordia la hemos definido, la misericordia de Dios, como la fidelidad de Dios al amor sufriente por los suyos. ¿Ya? Y que la esencia y el conector de justicia y misericordia es la fidelidad. Uno que se basa en la palabra, en el caso de la justicia, la palabra dicha por Dios, y el amor, misericordia. Están conectados uno con otro. Entonces, este Dios de misericordia, si yo contemplo al Dios de misericordia, ¿cuál es el resultado natural y lógico en el corazón que contempla al Dios de misericordia? Ser un misericordioso. El misericordioso es tal no por un acto de voluntad humana. El misericordioso es misericordioso como resultado del actuar de Dios en su vida. Él contempló al misericordioso, al Dios misericordioso, y como resultado de esa contemplación, por la fe, tenemos que actuar con misericordia. Entonces, por supuesto que Él será tratado con misericordia, porque fue capaz de contemplar al misericordioso y reflejó esa misericordia en su vida. Y por ende, continúa el círculo de la misericordia. Al Dios de misericordia es el centro. Lo contemplas, lo admiras, actúas con misericordia, recibes misericordia para ti. Dichosos, este es bellísimo, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de limpio corazón. A ver, ¿cómo puedo ver a Dios? ¿Porque soy limpio de corazón? No, porque hay un Dios que me limpia. No me limpié solito. Dios es el Dios que limpia. Soy dichoso porque Él me limpió. Y como Él me limpió, lo podré ver a Él. ¿Cuándo fui limpio? ¿Cuándo va a ser limpio? Es limpio de corazón cuando la justicia se revela. Fíjate en el contexto. Después sigue diciendo, versículo 10. Esto es genial. 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que tiene la paz está reconciliado con Dios. Y el que tiene la paz es un hijo de Dios. Pero si no había revelación de justicia, no teníamos como resultado la paz. El efecto de la justicia de Dios, es la paz con Dios. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos, no recuerdo ahora el texto de Romanos, pero dice que el reino consiste en justicia, paz y gozo. Entonces, espérate, leamos de nuevo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Reflejan el carácter de Dios, porque Dios puso el carácter de ellos, de Él en ellos. No es un carácter nuestro. Hermanos, aquí tengo que decir algo claro. Trabajemos por la paz, reflejando el resultado de la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La de Dios. ¿Se había revelado? No. Todavía no estaban siendo perseguidos por causa de la justicia. Sin embargo, iban a ser perseguidos por causa de la justicia. Qué genial este versículo, porque aquí uno dice, ¿cómo asocian justicia con ira? No tiene asidero. Si no entendemos Romanos 1.17, que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, tampoco entendemos este versículo. ¿Por qué? Porque
la razón de la persecución ha sido la justicia de Dios revelada. Nosotros vamos a ser perseguidos y vamos a continuar siendo perseguidos. La iglesia ha sido perseguida. ¿Por qué? Por razón de la justicia. ¿Qué justicia? La que se reveló. ¿Dónde? En la resurrección de Cristo entre los muertos. Y mira hacia futuro, dichosos los perseguidos. ¿Cómo dice esa versión? Los que padecen persecución, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. Ok. Ahora asocia la justicia al reino de los cielos. Antes dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. La idea central es la misma. El centro es Dios que se revela. La respuesta del que cree ante este Dios que se revela son las consecuencias que aparecen en la segunda parte. El Dios que se revela, el que revela su justicia, nosotros creemos, somos perseguidos, y como hemos creído en el Dios que ha revelado su justicia, el reino de los cielos es nuestro. Pero todo parte en Dios y termina en Dios. El centro no es ni el pobre, no es el que llora, no es el perseguido, es Dios. Y como resultado del actuar de Dios, particularmente en la resurrección de Cristo de entre los muertos, yo te puedo decir que si has creído que Jesús es el Cristo y que éste murió por tus pecados y que resucitó conforme a las Escrituras y que la victoria de Él es tu victoria, y lo crees esto, yo te puedo decir que todo esto es para ti. El consuelo de Él, el consuelo de Él es para ti, el reino de los cielos es para ti, es tuyo ya, la paz con Dios ya la tienes. Fíjate, el versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Y aquí un golpe bajo en relación a los que creen que esto se aplica al milenio. ¿En el milenio van a ser insultados? No, en el milenio vamos a reinar con Cristo. ¿Cuándo vamos a ser insultados? No entiendo cuándo. Cuando Cristo haya resucitado de entre los muertos y los que hayan creído en el Cristo resucitado de entre los muertos van a ser perseguidos a causa de la justicia revelada. Los que hayan creído en el Cristo resucitado de entre los muertos van a ser perseguidos. Y aquí dice, esto es futuro. A este versículo me refería con futuro delante. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Futuro. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces, están todos, por decirlo así, las características del pueblo de Dios dichas. Pobres, los que lloran, los perseguidos, todo esto. Todavía la justicia no se revela, la justicia se va a revelar. Y cuando la justicia se va a revelar, consolados, dueños del reino, herederos de la tierra, bienaventurados porque son perseguidos, pero después de la justicia revelada. Ese es el contexto. La justicia aún no se revelaba, la justicia se reveló. El reino se había acercado, el reino se reveló. El reino consiste en justicia, paz y gozo.